La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Hoy día 10 de junio del 2022, estamos en las instalaciones de la Clínica Humanista. Estamos este bello viernes, ya noche, arrancando el programa semanal de Radio Humanismo, que hoy vamos a estar Charlie y yo en la cabina, desde las instalaciones aquí en la Clínica Humanista de Rehabilitación transmitiendo, y nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche. Voy a presentar a mi compañero en cabina para arrancar. Hoy arrancamos tema nuevo, entonces hoy va a estar Charlie aquí con nosotros. Alejandro está cubriendo otras actividades de la clínica, y bueno, pues hoy nos vamos turnando, a veces coincidimos. Charlie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, padrino, gracias por el tiempo, por la compañía y la amistad. Gracias a todos los que se están conectando a la transmisión, bienvenidos este día, ya decías, viernes, noche lluviosa un poco, creo que lloviznó hace rato. Y pues bueno, con el gusto de siempre, haciéndoles la invitación a que compartan, reaccionen y comenten. Eso ha ayudado bastante a que esto siga creciendo y esperamos que crezca aún más. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. Gracias a todos los que ya están conectando y nos están acompañando. Compartan, es una manera de apoyar también al modelo. Alguien a lo mejor le servirá lo que hoy vamos a hablar. Les comentaba que hoy arrancamos con tema nuevo. Alejandro terminó la sesión pasada, creo que estaba junto contigo, Charlie. No, yo solo. Él estaba solo, ¿verdad? Él fue el viernes pasado, pero estabas tú aquí acompañándolo. Sí. Y terminaron el tema de asertividad. Terminaron el tema de asertividad. Hoy vamos a empezar con el tema que les comentaba. Hoy es nuevo, es el de la logoterapia y el sentido de la vida. Es la primera sesión y nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche lluviosa. Sí llovió, yo andaba en Tlalnepantla. Nosotros estamos transmitiendo desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Desde Tlalnepantla llovió fuertecito, hubo un momento donde llovió fuerte. Entonces, pues, si andan en la calle, cuídense mucho, tengan cuidado si no tienen a qué salir. Viernes en la noche hay mucha fiesta, también no es para que se encierren, pero si no hay necesidad, bueno, ¿para qué le movemos, no? Mejor nos quedamos en casita y escuchando Radio Humanismo. Entonces compartan, denle like, comenten, les mandamos saludos. Saben que son nuestros amigos todas las personas que se conectan, y los que no se conectan, algunos también. Sí, la verdad. Tampoco vamos a mentir. Entonces, vamos a arrancar hoy con el tema, Charlie, de la logoterapia y el sentido de la vida. ¿Qué significa logoterapia? Ya es una teoría, pues ya no tan reciente, Charlie, ya tiene sus añitos, pero que sigue muy en boga porque la verdad es que da herramientas poderosísimas. Su etimología viene del griego logos, que significa sentido o propósito. La logoterapia es el estudio del sentido, del propósito, en este caso de la vida. Es la psicoterapia centrada en el sentido de la vida, y esta psicoterapia la desarrolla el psiquiatra vienés, nació en Viena, Viktor Frankl, que quien tengo oportunidad de darle una checada a la historia de su vida de este señor, de verdad que es una historia, aparte de inspiradora, de verdad, con una enseñanza realmente de un calibre muy, pues de verdad muy, ¿qué vendría siendo? Motivador, impactante, por los elementos que da, lo que vivió este señor en alguna etapa de su vida y lo que termina desarrollando para su historia. De verdad ha sido inspirador y literalmente es la base de la logoterapia como tal. Y la legoterapia, hay una terapia que se hace con legos. Sí, no es una terapia de juego que lo manejan muy bien. Por cierto, mi madre, la psicóloga Emma Arzate, trabaja
Y sale caro, o sea, tener todo tu kit de Legos, los niños empiezan a actuar las dinámicas familiares. Es todo es todo de verdad, un portento, una ciencia. Y digo, y aparte se necesita tener el perfil para trabajar con toda la enanada, porque algunos no damos el perfil, yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho, y también hasta las características físicas, algunos nos ayudan para determinados modelos y para otros no. ¿Qué hace este señor, este psiquiatra? Aporta una visión sobre el ser humano, especialmente importante en nuestro tiempo, y que de verdad toma boga, se vuelve muy representativo en esta temporalidad, porque realmente estamos en una etapa de la historia, del tiempo, donde muchas cosas son muy fast track, ¿no? O sea, son muy rápidas, al momento se tienen, ¿no? Ahora he estado viendo una serie, hay series muy buenas en Netflix, me aventé la de Vikingos y está muy buena, la de Valhalla, y yo me acuerdo que si te gustaba alguna serie, pues te tenías que esperar a la siguiente semana, ¿no? Para ver el siguiente capítulo. Ahora algunos ya tenemos todo rápido, o sea, no hay un proceso de frustración como tal. Realmente son pocas las cosas que generan espera, las cosas que no son tan importantes, porque las importantes creo que siguen teniendo su misma estructura. Y este señor empieza a desarrollar esta psicoterapia centrada en que el contexto que estamos viviendo, en el que a menudo personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas, e incluso personas con éxito económico y social, sienten que les falta algo más, sienten el vacío existencial y se preguntan por el sentido de su vida. De verdad que con las características que se viven actualmente, nosotros somos privilegiados, no sé si lo consideras así, Charlie, te incluyo porque lo he escuchado de tu ronco pechote, que trabajamos en la primera línea de las adicciones, o sea, realmente donde llega la persona cuando pasa su síndrome de abstinencia, cuando está en un proceso muy difícil. Creo que conocemos a las personas en su peor momento. Y realmente es impactante cómo son personas que quien los ve desde afuera pueden decir que tienen todo. Tienen padres que los aman, tanto que les buscan lo mejor a las capacidades de ellos. Tienen personas que se preocupan por ellos. Es rarísimo que alguien no venga a las visitas o hasta las terapias familiares porque les importa a su familiar. Pero a pesar de todo, tienen una buena economía, por lo menos viven en un lugar donde sus necesidades básicas están cubiertas, y me atrevería a decir que hasta sus necesidades emocionales y sociales están en un buen rango, y a pesar de todo, son personas que hablan de que están vacías, y su vacío se nota en la manera en que se autodestruyen. Esto de verdad es que es impresionante porque cambia el modelo, Charlie, ya te iba a decir Alex, cambia el modelo porque anteriormente, tú estás, hace rato te preguntaba mi querido amigo Juan Salcedo, te decía, ¿cuántos años tiene Charlie? Estás chavillo, ¿no? Y la verdad es que sí estás chavo, o sea, tienes 20, ¿qué? 26. Tienes 26 años, digo, te cruzaron muy chavito, pero estás chavo. Sí. Y la verdad es que anteriormente, cuando tú estabas más chavo, o más bien todavía no estabas en este mundo de las adicciones, más bien del tratamiento de las adicciones, a lo mejor ya andabas en las adicciones, pero todavía estabas en el mundo del proceso de las adicciones. Anteriormente no era como que el modelo ya estaba muy establecido para trabajar con el adicto. Algunos compañeros que veo que están conectados y nos están mandando saludos, algunos ya tienen pues su buen rato en el proceso. Ahí anda mi amigo Oscar de allá de Colima, que tiene mucha chance en el programa, también el buen Héctor Flores de Santana. Son personas que han estado en el proceso terapéutico grupal desde hace años. Ven a abrir a tu perro, Carlos. Y la verdad es que trabajar con alcohólicos no era un modelo tan complejo en algunas áreas. Tú escuchabas el historial de algunos alcohólicos y decías, pues tuvieron una infancia muy difícil, ¿no? Hubo diferente tipo de abuso psicológico, abuso emocional, abuso químico, ya no entramos en test, que muy probablemente en algunos casos abuso sexual o espiritual, y ese tipo de situaciones como que no era tan complejo encontrar el génesis, porque decías, pues es normal que anden así porque
pues, pasaron por esto, al igual que a lo mejor yo lo pasé, que tú también lo pasaste. Pero empiezan a cambiar el modelo y empiezan a llegar chavos bien parecidos. No digo que los que llegaran estaban feos, pero la mayoría sí. Bien parecidos, buenas habilidades físicas, capacidad económica, una pareja guapa, funcional. Es más, hablas con los papás y dices, sí están cucús, pero con todo y todo en buen alito. O sea, no traen un problema tan profundo. Y a pesar de todo, tratas de buscar y dices, bueno, pues yo creo que no hubo Reyes, no hubo Santa Claus, no nos acompañaban a los que vendrían siendo los festivales, hubo papá ausente o la mamá abandonó. No. Y con todo y todo le dice al otro, ¿por qué te drogas? Porque me gusta. ¿Traes algún trauma? ¿Tratas de observar algún trauma que sea el génesis? No lo encuentras. Y el otro podría parecer que está tan lleno, que está acostumbrado a picos, a momentos cumbre, que ya todo lo que no es un evento así cumbre, se le hace aburrido, se le hace vacío. Y lo vemos muy comúnmente en nuestros jóvenes, Charlie, y compañeros que nos acompañan. ¿Cuántos canales te dan en cable? Más de 200, 300 y te dan, Sí. ¿no? En internet encuentras al diablo y a Dios al mismo tiempo, de verdad. O sea, hay tantas cosas que hacer en internet, tanta información. Hay juegos gratuitos, hay juegos que te cobran, hay para leer, hay para estudiar, hay para pelearte, que hay algunos que agarran el Facebook precisamente para hablar de desarrollo humano peleándose con los demás. Y hay tanto que hacer. Tienen un teléfono que tiene más funciones que las que ha encontrado este güey en su organismo, ¿sí? Y les dices, ¿qué tienes? Y te dicen, estoy aburrido. Dices, no mames. O sea, de verdad, con todo lo que tienes, si una persona, de verdad te gusta estar en tu casa y le digo a ti, no. O sea, tienes acceso, si tienes una computadora, tienes un teléfono inteligente, tienes cable, ¿cómo de qué te puedes aburrir? Puedes jugar con cabrones en Europa en línea, puedes jugar con amigos que no ves de años por la distancia y puedes jugar con ellos en línea y dicen que están aburridos. Esa es la ausencia del sentido a la vida. Es de lo que empieza a hablar Víctor Frank, pero él empieza a hablar de esto hace 70 años. Sí, ¿no? Por ahí de 40 y tantos, 50 y tantos. Empieza a hablar de ello y síntoma de que ya se veía ese vacío en el ser humano. La persona siente que le falta algo, Charlie. Los que saben de esto le llaman vacío existencial. Sí, de hecho es algo que en algunas ocasiones he tenido oportunidad de platicar con los compañeros aquí, pacientes. Precisamente estas referencias que das, en algún momento me encontraba personalmente en situaciones en donde me preguntaba qué sigue. En algún momento era qué sigue y en algún momento y para qué, ¿no? O muchas de las ocasiones yo fui, no digo que sea el único, en el que me encontraba, por ejemplo, comiendo mi platillo favorito, pero ya no lo disfrutaba, después de una relación íntima con pareja, en donde igualmente llegaba esta sensación como, pues sí, ya logré el fin de esta acción o de esta relación, pero ya no siento que haya más, y es más, a veces experienciaba la sensación de que no me sentía satisfecho. Eso, no recuerdo exactamente con quién lo escuché, pero sí era mucho esta expresión, la de el barril sin fondo, donde básicamente no importaba cuánto metiera el barril, todo se iba, pues ahora sí que a ningún lado, vaya. Sí. O sea, no me daba esa sensación de satisfacción. Entonces, en algún momento, parte de mi adolescencia, pues conocí el no tan maravilloso mundo de las drogas, de las adicciones y demás. Y pues por supuesto que de alguna forma, por lo menos al principio, me refiero no solo al principio del consumo, sino al principio del probar una sustancia, me daba esa sensación que, digo, ahora en términos más técnicos, podía entender que es por cuestiones de los neurotransmisores, o sea, generaban la dopamina, serotonina y demás, pero después de un rato del efecto, o después de un rato de haber hecho lo mismo durante determinado tiempo, regresaba la misma sensación. Okay. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos pacientes que, como lo comentabas al principio, tienen una vida que en apariencia, a lo mejor otras personas podrían, inclusive me atrevería a decir, hasta envidiar,
bien acomodados económicamente, con esposa, hijos, un buen trabajo, etcétera. Sin embargo, llega esta sensación como más bien esta expresión que hacen de, pues es que la verdad, y uno no sé si eso sería adelantarme, pero llega un momento donde dicen, es que creo que todo lo que tengo o todo lo que hice no lo hice para mí. Creo que en algún momento, como parte del mismo proceso, viven como, o se vive, o viví en algún momento como en piloto automático, y todo era por hacer, y cuando el piloto automático como que empezaba a medio fallar era cuando tenía estos pequeños atisbos de iluminación, si podría decirlo así, donde me preguntaba y hasta hacia dónde estoy yendo, qué está pasando conmigo, qué quiero para mí, y vaya, todas estas dudas que de alguna u otra forma en parte me generaban incertidumbre, y en otros sentidos me daban también la sensación de que quizá me estaba acercando más a mi objetivo. O sea, al final eran pues un poco de todo en ese sentido. Prácticamente tengo todo, o por lo menos en figura, tengo todo, pero en fondo siento que no tengo nada. Así, creo que esa es la estructura básica. Vamos a ver los postulados. Hay postulados básicos de la logoterapia. No entendiendo, sino comprendiendo esos postulados, creo que queda muy bien establecido lo que es la logoterapia, cuál es su objetivo, cuál es la finalidad, pero sobre todo de qué está hecha, ¿no? Que este señor, muy joven, tuvo eventos muy trágicos, claro, muy fuera de su control. En los postulados básicos, el primero es: el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida. Y algunas de las corrientes ya más modernas, como la terapia centrada en el cliente que propone Carl Rogers como padre del humanismo, él cambia mucho el contexto del por qué por el para qué. No el por qué me pasa esto a mí, sino para qué me sucede. Tiene un fondo, pero no un fondo sin fondo, como decías tú, sino si tú a un alcohólico le preguntas, Charlie, ¿por qué bebe? Te va a decir, pues porque ganó el Cruz Azul, ¿no? O perdió. Y la siguiente semana fue porque perdió, y la otra fue por la que empató, porque tiene muchos problemas, porque anda muy contento, porque anda muy triste, porque le dio una buena noticia, está festejando una mala noticia. Pero si tú le preguntas a un alcohólico para qué bebe, lo vas a obligar a encontrarle un sentido al servicio que le da el consumo. Y quién sabe cuál sea la respuesta, ¿eh? Hay quien dice que es para no sentir. ¿Qué crees? Que algunos bebíamos para sentir cosas que no nos permitimos sentir en nuestro juicio, y para no sentir otras cosas que nos son muy dolorosas en nuestro juicio. Entonces, realmente el darle un sentido es el quitarle el por qué y transmutarlo por el para qué. El segundo postulado es que esto, o sea, el aspecto del placer, no quita que los instintos tengan su papel en la vida del hombre, ojalá y lo entiendan los padrinos, pero su función puede ser comparada a la energía que mueve algo superior, lo espiritual. Solo en este nivel superior se decide la vida de cada uno. Qué maravilla lo que propone este señor, ¿eh? Se reconcilia con la instintividad, que mucho tiempo la ciencia y la instintividad, o la parte mística, religiosa, estaban peleadas. Y él dice, ¿qué crees? Que también tu instintividad es una especie de regalo de un poder superior, y tiene su función del no por qué, sino del para qué. Y entonces, basado en la manera de que fueron dados tus dones, tú le puedes dar un sentido a tu vida. Y de ahí algunos otros autores, como mi padre, decía que los dones que te fueron dados en gracia y no los ejerces como tal, se convierten en defectos de carácter, precisamente porque pierden su sentido y se empiezan a transformar. El agradecimiento, cuando no se da en el momento en que se tiene que dar, transmuta en soberbia. Y es una energía igual de poderosa. Chéquenlo. Hay personas que con la intensidad que te amaron es con la intensidad que están resentidos contigo.
empezando por ti, ni te emociones, güey, estoy hablando de ti como persona, no de ninguna persona de afuera. Esa es la parte donde se vuelve difícil, ¿eh? Se vuelve complicado porque Víctor Frank abre la antesala a la cuarta fuerza de la psicología, Charlie. Que algo que... Güey. Es que algo que también comentaste ahorita que decías para sentir, o sea, que cuando se le pregunta al alcohólico para qué, se le obliga a darle un sentido. Creo que también está esta cuestión en donde yo he escuchado como respuesta y me identifico también con ella. Es que cuando consumía me permitía ser quien no era cuando estaba en mis 5 sentidos. O sea, de algunos es su parte más femenina. Sí, te digo. De algunos yo he escuchado, por ejemplo, esta referencia de que algunos hijos preferían ver a sus padres alcoholizados, porque es estando alcoholizados cuando se expresaban afectuosos. Sí. O viceversa, ¿no? De repente también a mí me gustaba que mi hombre, por parte de mujeres, me gustaba que mi hombre bebiera, porque así se portaba como el hombre de la casa, se portaba más más varonil, así lo expresan. No, yo pensé que no. Y entonces esta invitación que yo que yo he visto, por ejemplo, en lo que he visto realmente a grandes rasgos respecto a la cuestión de la logoterapia, ¿qué sería que la cuarta es la del humanismo? La tercera, ya viste la bronca por no ir a la escuela. Sí vas, pero te vas de pinta, cabrón. Es la transpersonal. La tercera es el humanismo. La primera fuerza es el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y lo más moderno, que por cierto todavía, que es lo que actualmente estudia mi madre, es la transpersonal. Que ese es el tercer postulado, que es quien abre la puerta realmente es Víctor Frank, porque la psicología frankliana, o sea, de la corriente de Víctor Frank, descubre en el nivel inconsciente, fíjate qué chingonería de este hombre, la presencia de la espiritualidad negada por otras escuelas psicológicas. Y para hablar de espiritualidad en el área de la salud se necesitan gónadas muy grandes, tener mucho valor, porque toda la perrada se te va a ir encima, sobre todo los que están enfermos de razón. Sí. Y en la época de este señor, hablar de espiritualidad, cuando Jung empieza a hablar de esa parte, de verdad la comunidad médica era muy, muy cerrada a reconocer esa parte. Por consecuencia, la inconsciencia, él dice, en la parte inconsciente está la presencia de la espiritualidad, que ha sido negada por otras escuelas, pero también ha sido negada por el individuo. Decías tú, ¿qué sucede cuando yo le doy sentido a mi alcoholismo? Hay quien dice, no, ¿por qué bebes? ¿Para qué bebes? Pues para no sentirme feo, cabrón, para no sentirme inseguro, para no sentirme desolado, pequeño, sin autoestima. Precisamente por eso, estadísticamente, las mujeres en la zona metropolitana están bebiendo más que los hombres. Porque hay quien dice, es que yo bebo porque soy libre. Ojalá. Me da la impresión de que tú bebes porque solamente borracha te quitas la vergüenza sexual que te fue dada y entonces puedes ejercerla en una pseudo libertad, aunque no es tan tuya, porque solamente a nivel inconsciente lo puedes hacer. Esto ya venía hablándolo desde antes, este señor psiquiatra, Víctor Frank, vienes que él vive la parte más fuerte del Holocausto, cuando era un joven. ¿Sí? Cuando era un joven. Cuando era un joven, él se llevan a sus padres, a su esposa. Estaba jovencillo él, estaba muy joven cuando y matan a sus familiares. Y él a él le perdonan la vida porque era médico psiquiatra y pues le servía a ellos. Pero un fondo muy muy fuerte. Yo creo que en otras sesiones platicaremos de la vida de él, porque ahí es donde empieza él a desarrollar esta teoría. Y algunos dicen, me voy a deprimir porque me dejó una persona. Güey en vez de deprimir se puso a chambear y desarrolló, te digo, en vez de estar poniéndole likes a las viejas en Facebook, ya había Facebook allá en Alemania, pues se ponía a desarrollar una teoría que la hizo muy vivencial, porque realmente a quien le salvó la vida esa teoría en primer orden fue a él, ¿no? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Ibas a comentar algo, mami? Sí. No es que vi como que, ¿no? Como final.
Pues ahorita me acuerdo. Órale, va. ¿Cuáles son sus fundamentos del sentido a la vida, de la logoterapia? Su concepción antropológica se basa en la consideración del ser humano como un ser bio, psico, socioespiritual. Bio, psico, socioespiritual, haciendo hincapié en la búsqueda del sentido de la vida y en la temática de los valores. Bio, Vida. no manches. Bio, ¿Cuerpo? corporalidad, instintividad, no es diferente cuerpo a vida, güey. Sí. Bio, o sea, la parte biológica, Ujú. psico, la parte mental, socio, es un ser gregario y espiritual, como su alma, como la parte donde está conectado con un poder superior. ¿Qué hace este señor? Y la verdad, platicaba con una persona y le digo, ¿cómo ves? Minimizan el trabajo y le cambian dos palabras a una teoría. Bueno, ¿y quién es más cínico? Y dice, la inventé yo, ¿no? O sea, pero este señor empieza a ver de manera gestáltica y holística al ser humano. O sea, de una manera global, lo ve completa. La Gestalt dice que el todo es más que la suma de las partes. Si tú avientas un casco de un barco, sin nada más el puro casco, se va a hundir al mar. Si arrojas las velas, se hunden. Si arrojas los mástiles, se hunden. Si arrojas el motor, se va a hundir. Pero si lo unes todo, puedes surcar el planeta completo. O sea, dar una vuelta al planeta por completo. En una, digo, no te va a decir una chalupa, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. Las partes seccionadas nunca van a tener la misma funcionalidad si no están integradas, o sea, lo holístico, eso es lo holístico, lo todo. Y él lo empieza a ver de esta manera. Él sí entendió que se separaba estas partes para su estudio, pero que el ser humano es un ser holístico, es un ser total, y que cuando esté integrado, empieza a ser, hace hincapié en el sentido de la vida y la temática de sus valores, los propios, porque los valores son universales, pero también es cierto que son interpretativos de acuerdo al nivel bio, psico, socio, espiritual y cultural, me atrevería a decir. Y los valores varían mucho de un lugar a otro. Son los mismos, pero se interpretan de manera diferente. Sí, de hecho, no sé, hace no sé cuánto escuché que le preguntaban, era una referencia que hacía Albert Einstein respecto al Dios de Spinoza, y me dio curiosidad y me topé, por ejemplo, con un video que hace este hombre que es toda una monada, Odindo Peirón, que habla precisamente respecto al poema que hace Baruch Spinoza, este filósofo. Y a mí me encantó porque habla de un Dios que creo que va relacionado con la cuestión del dejar de negar esa naturaleza propia o humana, con respecto habla, por ejemplo, ¿qué clase de Dios sería yo si te castigase por aquellos instintos que yo mismo te di? Es como una invitación a vive tu vida, disfruta de ellos. Muy perverso, ¿no? Claro, deja de pelearte con esa, o me hace la invitación a dejar de pelearme con mis emociones, con mis pensamientos, con mis instintos, con mis pulsiones, obviamente con razón, vaya, o con responsabilidad, no ser tan como de, si andas o si ando cachondo, donde sea y como sea, no, por supuesto no, sino más bien en un sentido responsable, que creo que desde un punto de vista personal, tocándolo más a lo que es el sentido de la vida, tengo derecho a ser feliz, sin embargo, siempre y cuando mi felicidad no aplaste a la de otros, o no interfiera con la tranquilidad de otras personas. Tengo derecho a poder vivir mis valores, por ejemplo, a reevaluarlos, me atrevería a decir inclusive, sin embargo, ser honesto con realmente a dónde me pueden llevar, porque al final, como lo mencionado, o así lo asumo, la parte de la interpretación puede prestarse mucho a malas interpretaciones, vale la expresión. Entonces, creo que sí habría de ser personalmente muy cuidadoso con el sentido que le doy a los valores, al entorno, y por supuesto también creo que parte del sentido que yo adquiero como ser humano, en gran parte me atrevería a decir es heredado por el sentido que me proyectan mis padres o mis formadores. Entonces también creo que es una parte que va a influir, como la parte quizá la social, o la parte psico, socio, espiritual, la parte social,
como lo aprendido, lo heredado, ¿no? Que es algo que lo relaciono por lo que se ha estado tocando, por ejemplo, en el Samadhi. ¿De las herencias? Así es. Que ya va a ser el curso, creo que ¿qué quedamos? No me acuerdo. Creo que es el 18, el 25, creo que es el 2 de julio, que hay de sábado para amanecer domingo, lo vamos a hacer toda la noche, que es el de herencias generacionales. Por eso precisamente lo pone así Víctor Frank, como bio. Hay quien dice es que la parte espiritual, la parte emocional es muy importante, sí, pero si no es soporte fisiológico, pues está cañón. Yo puedo estar muy bien emocionalmente, pero si mi salud no está bien, muy probable muchas de mis funciones anatómicas que tienen que ver con las emociones y con la parte de vivir en sociedad van a empezar a entrar en crisis y se van a deteriorar. Se necesita el soporte fisiológico. Lo he platicado yo con algunos pacientes, precisamente hace rato lo hablaba con unas personas. Si no hay soporte psiquiátrico para este tipo de problemática, yo aquí termino el proceso terapéutico. Claro. Se acaba, porque es como estar echando agua a una cubeta con un hoyo. O sea, en cuestión de horas se vuelve a vaciar. ¿Por qué? Porque la depresión que trae es biológica, no es psicológica. Él dice, se necesita la base fisiológica, no de vida, sino fisiológica. La parte psicológica para dar equilibrio. Se necesita la parte social, porque somos seres que tendemos a hacer clanes, a agruparnos por nuestra naturaleza. Y la parte espiritual como un aspecto de equilibrio, de plenitud, de imagen y semejanza a lo que yo entiendo como un poder superior. Eso me da un sentido de pertenencia impresionante, aunado a lo sociológico. Pues la persona entra en una plenitud, que es una chamba, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo que no se obtiene de la noche a la mañana. Por eso mismo es que de mucho de lo que hablas tú ahorita, mami, que dentro de las consideraciones generales, ahí andan, también, dentro de las consideraciones generales de la logoterapia, es la terapia del sentido, logos, sentido, significado y propósito de nuestra vida. Y creo que ahí es donde muchos nos perdemos, Charlie. Yo no he conocido, y corríjanme si alguien le ha ido de manera diferente, porque cada quien habla como le fue en la feria, yo no he conocido a un adicto que esté metido de lleno en el servicio y en ese lapso se vaya a consumir. Porque tiene un propósito. Porque tiene un propósito. Yo veía una persona en una ocasión trabajar con un grupo de adictos aquí en la clínica y trajo unas papas, cocas, cigarros y empezó a hacer paquetes de premiación y los empezó a condicionar como en la escuela. Y entonces lo que hacía era, voy a dar el tema, me acuerdo que esa vez yo estaba escuchando desde afuera, ni cuenta se dio que estaba ahí, porque le estaba dando mecanismos de defensa. Sale, vamos a ver estos 4 mecanismos de defensa, lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes hacemos una especie de examen y quien tenga todas las firmas, porque hizo mejores resúmenes de lo que yo he dando del tema y tenga más participaciones, se lleva el primer lugar y le toca su paquete acá como si fuera una marcha populista de su coca o un Boeing, sus papas y su cigarro que era el premio, sus cigarros que era el premio mayor, ¿no? Y paradójicamente, cabrones que ni siquiera habían terminado la secundaria, que se habían sobreidentificado con que eran los más pinches burros y desmadrosos del salón, eran los que se llevaban el primer lugar. ¿Qué hizo? Les dio un propósito, los desidentificó con la etiqueta y les dio un propósito. Esa es la función de un buen terapeuta. Y perdón, y espero no pisar callos de nadie. Hay quien dice, yo soy psicólogo, difiero. Estudiaste psicología, pero tú no eres psicólogo. Porque a la gente no le das un propósito, más bien le das un pinche sable para ir cortando cabezas, porque así lo modelas tú. Y eso no es un modelo ni humanista ni gestaltista. Hay quien dice, desde un abordaje, no, la neta no utilizan la palabra abordaje, desde una postura humanista. A ver, güey, ser humanista no es pararte en el periférico y salvar un perro, eso es muy bueno, pero eso no te vuelve humanista. El humanismo está basado en la Gestalt, está basado desde sus orígenes en la logoterapia, está basado en muchos de los factores donde el ser humano encuentra un propósito. Y cuando tú encuentras un propósito en el servicio, y no nada más sirve en los grupos, hay muchos lugares donde se puede servir, en casa,
en ser un descubridor de talentos y tratar al otro como lo que puede llegar a ser, no como lo que es. Me lo decía mi padre, quien no crea aquí en el cambio, a ti no te tocó como todavía era más machetero, así, sí, y decía, y que no crea en el cambio en este lugar de trabajo, que se saque a chingar a su madre, así lo decía literalmente, porque estorba energética y espiritualmente. Quien no crea en el cambio no puede argumentar que es alguien que está en el desarrollo humano. Perdón, pero si no sabe respetar el propósito que encontró el otro, no estás en desarrollo humano. Estarás en otras mamadas, pero no es desarrollo humano. Sí, y en eso hay que ser muy claro. No es desarrollo humano. En el desarrollo humano el ser humano encuentra un propósito. Cuando tú encuentras el sentido de tu vida, sabes muy claro quién es tu propósito. Y de ahí autores y muy poetas se la avientan chida, ¿eh? Cuando Bucay habla del amante, cuando le encuentras el propósito, no del amante como pareja, sino de un amante en tu vida, eso que te emociona, una pasión, es cuando encontraste un propósito. Algunos lo hemos encontrado sirviéndole a otros. A lo mejor no le servimos como tú quieres que le sirvamos. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor no hacemos lo que tú quieres. Eso se llama fariseísmo. Y hay quien decía, es que en los grupos parecen pinches fariseos, sí, y no del Sanedrín. No por ser farsantes. Mucho de lo que argumentaban los fariseos tenían razón. En ese tiempo todavía el cristianismo estaba basado en el karma. Y decían, ¿por qué te juntas con toda la pinche perrada? Bueno, no le decían así a Jesucristo. No, si nosotros hicimos buenas obras en nuestras vidas anteriores, por eso estamos dentro de la élite. Mucho de lo que argumentaban no estaba fuera de lugar. El problema que era cuando ellos decían, el problema no es que cures, sino ¿por qué en sábado, güey? ¿Sí me explicó? O sea, esa es la parte absurda. Le estás ayudando a las personas, sí, pero no como yo creo que es correcto. Entonces no es tu propósito. Chéquenlo, la gente se neurotiza cuando pierde su propósito, su sentido de vida. Hay quien dice, yo quiero ser futbolista. Sí, pero el papá quiere que este güey sea ingeniero cuando el papá abortó su carrera de ingeniero en tercero de primaria, ¿no? Y entonces el otro tiene que perder su propósito y su sentido de vida para tener un poquito de aceptación, para que la parte bio, esa está cubierta, psico, está de la rechingada, pero sobre todo social, esté cubierta. Yo no conozco un adicto hasta el día de hoy, habrá quien esté negadote, pero yo no lo conozco todavía, si lo conocen, preséntenlo, que no esté madreado del instinto social. Sí. Me atrevo a decir que casi todos, para no generalizar, los que tenemos problemas de adicciones de ingesta o de proceso, venimos bien madreados en el instinto social. Y es precisamente por un sentido de vida, pero sobre todo por un propósito que se perdió. Por eso es tan importante en la terapia del sentido, significado y propósito de nuestra vida. Esta es la logoterapia, es de las consideraciones. Entiende la vida como existencia y al hombre como responsable de asumir el sentido de su vida. Qué madrazo para los pinches codependientes, a lo mejor ahí está su neurosis, perspectiva de la vida como una totalidad. La vida es la existencia, pero el encontrar mi sentido de vida es mi responsabilidad, y ese es el sueño de todo pinche neuroticote como yo me incluyo, que alguien llegue y se haga cargo de mí, y si me salen las cosas yo soy bien chingón, pero si me salen mal fueron tu culpa. Y esto lo escuchamos en terapia de pareja todos los días, mami. Lo mencionas tú constantemente, digo, claro. Es parte de lo que alcanzo a comprender al respecto. Al final, digo, tocando nada más un poco la cuestión del codependiente, muchas veces es querer esperar que el otro, más bien querer encontrar un sentido en lo que haga junto con el otro o en lo que haga para el otro. Y entonces tomo mucho esta referencia constantemente, la de la enfermera sin enfermo, ¿no? El que básicamente tengo un contrato implícito en una relación, o tuve, en la que la otra persona es enfermera, yo soy el enfermo, y por deseo, por necesidad, surge un cambio, o se va dando un cambio. Trabajo por él y demás, y entonces, sin ser consciente previamente de ello, pues dejo de tener un sentido para la otra persona, porque el sentido de la otra persona estaba en querer curar a alguien.
Y entonces muchas de las ocasiones cuando el otro toma un proyecto por su propia cuenta que lo aleja de mí, pues por supuesto me voy a poner choqui o vaya, me voy a poner al brinco, ¿no? Muchas de las ocasiones es estar con una pareja porque pues me mueve, y no tanto en el sentido pasional, sino más bien pues es lo que le da ese sabor o esa chispa, que no es meramente una cuestión de salir adelante, sino me mantiene entretenido o me mantiene ocupado. Por eso, y lo vemos, como lo decías, por ejemplo, aquí, las familias, la gran mayoría, en algunas otras clínicas, llegan con la intención, o por lo menos diciendo que quieren que su familia se recupere. Pero en ese proceso se van dando cuenta que no solo se está dejando de drogar, también se le está quitando lo pendejo. Y entonces muchas de las ocasiones es, pues, la bronca nada más era con el consumo, ¿no? Pero quiero seguir teniendo control de él, quiero seguir teniendo control de lo que se puede, de lo que él hace en muchos sentidos, ¿no? Aquí apenas una familia en general venía y decía, trabajen con él la codependencia. Y yo creo que esta persona no era muy consciente. Ya cayó en codependencia. Pero aparte yo creo que no era muy consciente de lo que decía, porque creo que si el paciente en sí trabajase esa área, pues obviamente Ya se hubieran separado. Sí, o sea, obviamente, por eso insisto, creo que me da la impresión de que esta persona no es consciente de lo que decía de los dos fondos, ¿no? O sea, la cuestión de que eso era codependencia y que el otro no le convenía que se quitara esa parte. Es el sueño del codependiente. Ahí Víctor Frank choca frontalmente y dice, la idea del codependiente es, yo me hago cargo de ti y tú te haces cargo de mí. Que quede claro que el codependiente está enfermo, no es pendejo. O sea, yo lo que no he podido hacer, vengo y lo haces tú. Sí. Hay mucha gente así que empieza algo y ya no puede. Termínalo tú. No, pues termínalo tú, güey. Pues es tu responsabilidad. Tu vida es tu responsabilidad. Tus emociones, lo acaba de decir la palabra, son tuyas. Yo te voy a hacer feliz. Y el otro, como es huevón, no tiene un sentido de vida, dice, ya me enamoré. Sí. No, ¿qué te crees? Que ni siquiera el ego te permitió ver si el otro es feliz. Y ahí empieza el problema. Realmente el ser humano pierde su propósito, que después llega a Kierkegaard con toda la espada desenvainada, dice, ¿qué crees? Que el fundamento del sentido es la libertad. Y ahí empieza un proceso muy bueno para mucha gente, que creo que nos ha funcionado. Yo creo que no es para todos, como todo, cada quien encuentra en algunas corrientes, en algunas teorías muy muy buenas, y cada quien le llega, ¿no? Pero pues sería cuestión de ver qué le sirve a cada quien, y lo que propone el Señor es muy bueno. La segunda consideración, y aquí algunos van a patinar, ¿sí? Porque es una terapia de enfoque existencial. ¿A qué se refiere? Es positiva, ¿sí? Me imagino a Víctor Frank diciéndole, maldito perro malagradecido, le mordiste la mano a Dios. No, eso no es una logoterapia, ¿sí? Es una terapia existencial. Preguntarme para qué estoy, no por qué estoy. Es positiva, usa los recursos del espíritu humano. Qué maravilla de este señor, ¿eh? O sea, quien sí soy bien espiritual, tú eres espiritualoide, güey. Esta persona usa los recursos del espíritu humano y está orientada hacia el futuro, no a revolcarse en el pasado. No lo pone así Víctor Franco, yo se lo asocio. Considera la búsqueda de significado como aspecto primario de nuestro ser. Cuando yo encuentro el significado, descubro para qué existo. Y entonces dejo de decirme por qué me pasó esto a mí. Y entonces digo, oye, entiendo para qué me pasó, porque soy alguien que tiene la experiencia vivida y trascendida. Y hoy entiendo por qué a lo mejor mis padres, no entiendo por qué mis padres hicieron lo que hicieron, pero hoy entiendo para qué, y se los agradezco, porque me muestran el tipo de padre que puedo ser el día de hoy, el tipo de hijo, el tipo de hermano, el tipo de compañero, el tipo de sociedad. Desde una persona, imagínate que tuviéramos la calidad de vida que tal país. Le digo, pues ya estarías en el bote, güey. O sea, no te gusta pagar impuestos, sí. Transeas a quien se apendeja, pides prestado y no pagas, quieres darle mordida a los de tránsito, y se lo decía un güey.
Me dice, no me toques así. Le dije, pues no te estaciones ahí, güey. O sea, vivimos en un país donde el libre tránsito todavía, dentro de las locuras de 2 o 3 pendejos, está permitido. Sí, o sea, Sí. imagínate en una comunidad donde hay reglas y límites. Algunos patinaríamos, Claro. pero cañón, ¿eh? El problema aquí es, ya entendí por qué. Eso creo que es la parte superficial. Entender el para qué y trabajar con las partes positivas de mí me prepara para un futuro mucho mejor. Por supuesto. No se trata de revolcarme en el pasado, se trata de darle un sentido al pasado para tener un futuro floreciente. Y cuando yo encuentro eso en mi vida, salgo del papel de víctima y es una maravilla, que es lo que atosiga a la gran mayoría de los neuróticos, es lo que nos atosiga, el pinche victimismo con el que algunos vivimos. Y cuando veamos la historia de este hombre, hay quien de veras tiene pretexto para ser víctima de haberse tirado y patalear en la vida, ¿eh? Y hay quien se levantó y con mucha dignidad le dio un sentido adecuado, Chale. Es que creo que en gran parte esto, se me está saliendo el examen. Creo que esto en gran parte, a mí sí me gustaría aclarar una cuestión con respecto a el positivismo o la parte positiva, que creo que en algún momento se malinterpretó, se confundió con la parte del optimismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, partiendo de la base o la raíz, el positivismo yo lo entiendo como esta corriente que alude a lo que es, no necesariamente a lo que quiero que sea, sino a lo real. Por ejemplo, Augusto Comte, que según yo es uno de los principales expositores de esta corriente, se le atribuía más bien se daban referencias de él como si fuese alguien amargado, alguien malhumorado, y él en algunas de sus expresiones hacía énfasis en esta cuestión de que, pues no, bueno, yo lo parafraseo, ¿no? No es que esté amargado, es que yo veo las cosas como ustedes no quieren verlas. Y eso no me hace malo, eso me vuelve realmente alguien consciente de ello. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Creo que como desde una estructura positiva, sí me puede ayudar a obtener una calidad de mi futuro mejor, siempre y cuando no le huya de forma despavorida quizá a mi historia. Yo lo veo desde esta perspectiva. A mí en algunas ocasiones me ha costado trabajo, me ha dolido, me ha sido incómodo tocar partes de mi historia, de mi infancia, de mi vida y demás. Sin embargo, ha sido gracias a ese contacto que me he permitido hacer con mi vida, con quien fui, con quienes me formaron inclusive, lo que me permite, como dices, y eso es algo que he aprendido constantemente aquí, la cuestión de que yo veo a grandes rasgos la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, como la cuestión, ya no solo que el sufrimiento es opcional, sino que la cuestión del sufrimiento viene muchas veces del victimismo, de un protagonismo sin sentido, del querer ser el centro de todas las tragedias que ocurren, cuando si lo vemos en perspectiva, o si lo veo en perspectiva, me doy realmente cuenta que no. Hace, por ejemplo, algunas sesiones mencionaba que este audio de los 13 consejos de Buda, cuando dice, si no puedes evitar las comparaciones, compárate con quienes tengan menos que tú, y no de forma despectiva, por supuesto, sino desde una perspectiva para que te dejes de quejar y observes que estás en una posición muy privilegiada. Y en ese sentido, cuando lo pretendo poner bajo práctica, me doy cuenta de que, pues sí, o sea, realmente hay momentos en donde se me puede hacer pesada cierta situación y no significa tampoco quitarle valor a mis conflictos o a mis problemas, si pudiera decir así, sino verlos en perspectiva para ver que hay situaciones en las que sí no me gustaría estar, en donde estoy probablemente sea quizá desagradable en momentos, pero cuando lo veo desde la perspectiva del otro digo no. Por ejemplo, yo leí el libro de El hombre busca el sentido, ¿sí? Que Alejandro ha dicho el título primero que tuvo, no me acuerdo ahorita, creo que es un terapeuta del sentido, algo así, y sí, no me quiero meter más a esa parte, pero luego sí dije, ay, yo me estoy quejando de algunas cosas que ya he llegado a experimentar y no, nada que ver, ¿no? Sí, es una niña, ¿ves? Yo te escucho. No, es que a veces hace falta que la vida nos diga, sí, seguro, güey, seguro de lo que estás pidiendo, sí, ¿no? Para que algunos le midamos. Ese es un insight existencialista. O sea, es un 20 de tu existencia, sí, de decir, ¿con qué funciono? Ya deja de estar, a veces yo me lo digo a mí, Roberto, deja de estar pidiendo lo pendejo, sí, o sea, date cuenta con qué funcionas. Mi papá me regresaba mucho en ese aspecto porque yo pues como adolescente loco y pedote le decía,
Pues yo no pedí tener los papás que tuve, ¿no? Y yo nunca pedí ser tu hijo, ¿no? A mí me hubiera gustado tener papás millonarios, ¿no? Mi padre estaba en proceso y me acuerdo que se reía y me decía, mira, güey, que con lo poco que te di, ve cómo te partiste la madre. Si te hubieran sido millonarios, quemas Izcalli y te quitas la vida, güey. Todo es para algo, Claro. todo es para algo, o sea, todo tiene su razón de ser. El día que lo entiendas dejas de sufrir. Y el que no estés de acuerdo no quiere decir que va a cambiar las características del universo que habitamos, ni de las características de tu existencia. A veces conviene regresar un poquito, y esto lo propone muy bien Víctor Frank, estoy de acuerdo. Es principalmente una teoría, que quede claro, es positiva, no es positivista. A mí los positivistas de repente como que caen en el club del optimismo, ¿no? Entonces como que ahí a veces se necesita ser un poquito frontal para que yo sé que primero Dios no va a haber problemas, no, sí va a haber, y un chingo, porque tú los ocasionaste, y después la vida te alcanza, ¿no te acuerdas? Sí. Entonces, ¿por qué me tratan así? No sé, ¿me es un paro? No, yo estoy jugando, ahorita no puedo. O sea, es principalmente una teoría que toma en cuenta en el hombre no solo su dimensión, y aquí empieza el portento cañón de Víctor Frank. No solo toma en cuenta su dimensión psicofísica, o sea, la parte del organismo y de la mente, sino incluye aquella dimensión propia del ser humano, la espiritual. En ese momento fue cuando se voló la barda Víctor Frank y dijo, seamos honestos, el ser humano, su espiritualidad es un pilar estructural para su función, para su existencialismo, su existencia con propósito. Que está hablando de la espiritualidad, que después le dieron excelente deformada y confundieron la parte del dogma religioso con la espiritualidad. Él hablaba de religión, pero desde la óptica de la etimología, la parte antropológica de la palabra, el religare, de la etimología religare, de ligar, de volver a ligar, de ligar al ser humano con su poder superior. No hablaba del dogma, no hablaba del protocolo, no, él hablaba de la identidad del ser humano como un ser espiritual. Y el programa de Alcohólicos Anónimos habla precisamente de eso, no habla de una religión en específico, no habla de un patrón religioso o de un ritual como tal. Cada quien tendrá sus creencias y creo que ahí Bill W. de verdad estaba tocado por la mano de Dios cuando dice, un poder superior como tú lo concibas. En ese momento de tener una puerta de 2 metros por 1,20, que cabes sin problema, en ese momento abrió un pinche portón impresionante donde todos cabían, y eso la verdad es que creo que fue uno de los aciertos impresionantes desde Bill W. hasta este señor Víctor Frank y muchos otros autores que vinieron después, donde dice el ser humano necesita estar vinculado también a esa área, no nada más es mente-cuerpo, porque estaba muy en boga el conductismo, y aquí es donde Víctor Frank entra con todo, dice, no, si no somos un pinche costal de huesos con carne, ¿no? Claro que tenemos otras estructuras que nos da una característica única como seres humanos, y es la parte espiritual, la parte donde se identifica con esa, es él mismo. Ahí fue donde creo que parte las corrientes en ese momento para lo que es ahora la psicología transpersonal, y que en ese momento, pues digo, era algo nuevo, elemental. Parte de las consideraciones es, el hombre es un ser a la búsqueda del significado de la propia vida, y mientras no responda a la misión que le ha estado confiada por la vida misma, no podrá recibir el don de la realización de sí mismo. Y en ese momento el que estaba ahí al lado de Víctor Frank le dijo, tómala, perro. Sí, de verdad, cuando lo voy a repetir porque de verdad, algunos, trabajaba con una persona, yo me he enfocado mucho a eso, y me decía, ¿en qué momento te dejaste de neurotizar? Cuando reconocí que soy un buscador, y un buscador a veces no sabe qué busca, pero está buscando, porque está en su naturaleza. Hay seres exquisitos que nacen a veces después de varias generaciones
o muy pocos dentro de una generación que tienden a ser buscadores. No les cuadra la vida como nos la presentaron y buscamos y leemos y decimos esta teoría se podría complementar con esto. Hay quien copia, hay quien tiene el talento para empezar algo. Yo de verdad en ese aspecto me identificaba mucho con mi padre. La estación de radiohumanismo surgió de su mente y de mi locura que le siguió. De ahí salieron un chingo, trabajan bien, muy respetuoso el trabajo de cada quien. El cómo abordó el libro de historia y evolución, el modelo que propusimos a la clínica. Yo por eso me identificaba tanto con mi padre y mi madre, también creo que viene de ahí la herencia de ellos dos, porque hay personas que son buscadoras. No te cuadra la vida, no te cuadra dónde naciste, no te cuadra el que te dicen vas a hacer esto y no puedes pasar de esta línea. Cuando el hombre busca el significado, no solo de la dimensión, perdón, no nada más el significado de su propia vida, y acepta la misión, que es que de alguna manera es la misión de decir yo para qué estoy diseñado, qué es lo que busco en esta vida para alcanzar mi máximo potencial. En ese momento de verdad el ser humano trabaja feliz, disfruta sus proyectos, se vuelve respetuoso de los proyectos de los demás, de las necesidades de los demás, y de verdad que un hombre en búsqueda de la felicidad y una mujer chingan menos. Sí. De verdad, cuando estás enfocado en tu felicidad, ni siquiera estás chingando a los demás. Dices, qué bueno, a ti te funciona eso, felicidades. ¿Comparto? No. ¿Respeto? Sí. No comparto cómo ves estos aspectos, pero los respeto. Estoy tan enfocado en mi felicidad. Y los budistas sabían de esto hace más de 2000 años de que lo escribiera Viktor Frankl. Y parte de los agradecimientos búdicos es que mis enemigos estén bien felices y en paz. Bueno, primero mis maestros, que mis maestros estén bien felices en paz, que mis seres amados estén bien felices en paz, que mis enemigos estén bien felices en paz. Y los estamos desde afuera diciendo, puta, estos güeyes son muy espirituales. Dice, no, lo que pasa es que si mi enemigo está bien feliz y en paz, ni se va a acordar de mí, traducción, no va a estar chingando. Y cuando tu ex ya encontró otro güey que la aguante, te dice, llévate la niña. Digo, no sé si los dos tenemos niñas, ¿no? Dices, sí. ¿Seguro? Sí, dices, bueno, de verdad, cuando el otro está feliz, de verdad, dejan de chingar de entrada tú. Y eso es una buena noticia. Lo que propone aquí Viktor Frankl a mí me impacta porque la misión de tu propio diseño para tu vida, la misión de tu existencia, es toda una aventura. Tenemos un audio que se llama La aventura más grande, que desarrolló este señor, compañero muy querido, compañero, él es dueño de la universidad, no recuerdo el nombre de Pachuca, fue compañero, Natividad, Castrejón, él fue el que diseñó ese audio y se llama La aventura más grande, y habla precisamente del sentido de la vida, la divertida que te das cuando tú estás buscando para qué estás diseñado. Dejas de ver La Rosa de Guadalupe para decirme que está más emocionante mi vida. Ahí es cuando tomo sentido, Charlie. Pues es que ya no hay tiempo, ¿no? Ya me estoy ocupando de mis objetivos, de quién soy, de encontrar, me atrevería a decir inclusive hasta de encontrar una identidad, si es que no la tuviese. Ya no estoy viendo quién es el otro, qué hace o hasta dónde puede llegar. Me doy a la labor, me atrevo a decir, de responsabilidad personal, o sea, recubrir mis huecos, mis vacíos, en encontrar, como decías, con referencia a esta cuestión del religare, encontrar esa identidad divina, yo lo pondría o lo describiría así, y no en el sentido, yo en alguna ocasión me planteaba de forma personal la cuestión de quién era mi poder superior para mí, y es no quiero decir que solamente es mío, no hay patente ni nada, sino es como yo he encontrado de alguna u otra forma consuelo, si pudiera decirlo así, la cuestión de que yo tengo un poder superior del cual yo provengo, es decir, en algún momento voy a regresar y lo uno mucho a una frase que escuchaba, creo que fue de ti, cuando decías, si te vas de un lugar no haciendo que ese lugar sea mejor,
algo así como que... Valió madre que estuvieras ahí. Valió madre, ¿no? Entonces yo quiero regresar a ese poder superior pudiéndole contar. Pudiéndole. Sí, O por pues, ejemplo... pues sí. es que es de poder y de... Sí. Oye, y de poder también. Es pudiéndole contar que logré una vida plena, que logré el cometido. Hay una película que me encanta, que es de Pixar, apenas no tiene mucho que salió, que se llama... No, Soul se llama. Alma. Está buena. Está muy buena, a mí me gustó mucho, porque creo que te habla un poco al respecto a esta cuestión de te vas, pero qué nos traes de experiencias, ¿no? ¿Qué nos traes de relato? Y me gusta mucho la analogía, porque al final yo sí tengo la intención de poder regresar con mi poder superior y contarle lo mucho que me la pasé, lo mucho que me divertí y lo mucho que aprendí de aquellas experiencias que también, como decías, yo no estoy de acuerdo con aquellos padres que le dicen a sus hijos cuando se caen, no pasa nada, levántate. No, deja que se sobe, deja que se limpie, a lo mejor se embarró, no sé, cualquier cosa, límpialo, ayúdale, o enséñale a limpiarse y a lo que sigue. Que llóralo. Por supuesto. Y es entonces cuando me encuentro, en algún momento me encontraba, diciéndome, no, ni me duele, no pasa nada, ¿no? Acabo que ni querían. Ni ¿no? querían. Ni querían. No, sí, como chingas, no, y sí me dolió y es válido que me permita expresar lo que estoy en ese momento sintiendo, pero como decían en aspectos ya más coloquiales, caminando y meando, ¿no? A lo que sigue, porque al final la vida no se va a detener porque a ti te está pasando, porque a mí me está pasando algo trágico o doloroso. La vida continúa conmigo y sin mí, entonces en ese sentido yo sabré o yo decidiré en su momento si quiero quedarme y que la vida avance o me avanzo con ella, ¿no? Es parte de quizá de alguna forma pues evitar quedarse estancado. Es parte de la dinámica, Charlie. Y precisamente parte de las consideraciones es eso, que opera muy bien en nuestro, ¿qué vendría siendo? En esta época, porque muchas personas en algún momento hemos vivenciado ese vacío existencial. Y dicen los tanatólogos que todo vacío vivenciado exige ser llenado. Y si no se llena, la persona se neurotiza. Aguas, porque hay misiones. Me decía el otro día mi mamá, a veces es poeta, a pesar de que luego nos habla mental. Le mando un saludo, ahorita la voy a mandar a saludar ahí. Y decía, entiéndelo, las almas hacen pactos. Y cuando tú encuentras tu misión, estás reencontrándote con quien hiciste un pacto. Yo veo seres en esta vida que me voy encontrando y podría parecer que hicimos pactos de que aquí nos íbamos a encontrar para seguir aprendiendo, para seguir trabajando. ¿Sí me explico? Esa es la parte donde cada quien encuentra su misión. Me atrevo a decir que es una misión espiritual, es una misión existencial, es una misión mística. Básicamente lo que el ser humano requiere a veces para salir de ese pinche hueco tan profundo de vacío. Vámonos, Charlita. Terminamos las consideraciones. Nos vemos dentro de 15. Les voy a ser bien honesto, porque el siguiente viernes es la junta del aniversario del Grupo Samadhi, la junta de los servidores de la conciencia, donde pasan a curarse, a ponerse chidos. Sí, se ponen chidas. Ese día no hay invitados, es la conciencia. Entonces pues no podemos faltar ahí el negrito y yo, y aparte no queremos, nos quedamos con las consideraciones. Vamos a pasar a las características. Ni le empieces a echar ojitos a mi presentación, porque te la robas, como varios cabrones ha habido en algunos grupos. Le pones tu nombre y le explicas mal. Charlita, ahorita ahorita no, pero a lo mejor te la conto. ¿Va? Vamos a mandar saludos a nuestros amigos, ¿te parece? Sí. Vele checando, porque a mí algunos me salen en el teléfono y otros en la computadora, y si alguien no sale, vuélvanos a mandar y reclámenos. Gerardo Gamboa Torres dice saludos desde New York. Un saludo, Gerardo, hasta allá, hasta ¿qué vendría siendo el noreste de Estados Unidos? Sí. No tengo el gusto de conocer Nueva York, pero es una ciudad hermosa. Le mandamos un saludo hasta allá, Gerardo. Gracias por comunicarte, por estar aquí al pendiente en Radio Humanismo. El oso del Samadhi, mejor conocido como Rodolfo Ángel Jiménez Moreno. Muy buenas noches, gracias por compartir un tema más y por el conocimiento. Mis mejores deseos para el equipo de Radio Humanismo. Gracias, Osito, sabes que te quieres, mi amigo el oso, muy querido aquí en el grupo y en la clínica y en Radio Humanismo.
una compañera de hace muchos años que está allá en Zoom, en el Samadhi, y que militó hace mucho tiempo, años en Samadhi, en el norte todavía. Noemí Ruth de Espinosa Montiel dice: buenas noches, chicos, un saludo, escucharlos. Me da gusto saber de ti, Noemí, qué bueno que andas aquí en las transmisiones. Yasmín Sotelo dice: buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, excelentes noches para todos. Gracias, gracias, Yasmín. Areli Zárate dice: saludos y bendiciones en cabina, gracias por el tema, no, pues gracias por acompañarnos. Y César Cortés, mejor conocido como la banda Tocino, dice: saludos Roberto, Charlie, el por ejemplo, aquí nada, aquí contentos y receptivos, una oportunidad más de aprender algo nuevo, la familia Tocino. Gracias Ismael, a ti, a toda tu familia, a tu esposa, a tus chavos, qué bueno que andan aquí con nosotros, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Karen T. Macías dice: saludos Roberto desde California, gusto verte y gracias a ti y a Charlie por compartir su talento y el regalo muy preciado que es su tiempo. De verdad, muchas gracias. Dios siga bendiciendo sus vidas. Muchas gracias, Karen. Si nos acordamos, como no, de ti allá en California. Yasmín, que es que digo que nos aparecen aquí otros, ¿no? Yasmín Sotelo, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos. Excelentes noches para todos. Gracias, gracias, Yasmín. Después seguía, ya viste que aparecen no sé qué otros, ¿no? Después seguía Oscar Leal Montaño, mi padrino allá de Colima, la bandota, el padrino Oscar. Saludos, padrino Roberto Junior y Charlie, listo para aprender del tema de hoy. Un abrazo desde Colima, un abrazo allá hasta Colima, padrino, gracias. Después nos escribió Very Nice Coronado, la Bere del Samadhi. Hola, buenas noches, saludos, un placer escucharlo. Gracias, gracias, saludos allá a toda la banda, Bere. Karen T. Macías, fíjate, aquí salió, ya acá no. Moon Monse dice: hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias, Moon Monse, gracias por los saludos. No se te suene, mami. Norma Rayón, buenas noches, Dios los bendiga siempre. Gracias por compartir. Gracias, Norma, mamá de Charlie. Un saludo a mi madre, un fuerte abrazo y besos, sabes que te amo, mamá. Y nos vemos pronto, primeramente Dios. Saludos a todos en casa y éxitos y bendiciones. Dios nos bendice. Dice Lucero García: muy buenas noches, Robert y Charlis. Gracias por compartir su conocimiento y su tiempo, lista para escuchar este tema y aprender algo nuevo como en cada transmisión. Les mando un abrazote, buen regreso a casa. Muchas gracias, Lucero del Samadhi también. Un saludo. Héctor Flores, nuestro amigo, que se conecta todas las noches desde California. Desde Santana, bonito Santana, me gusta. Buenas noches a todos en cabina, gracias por su tiempo y conocimiento. Un cordial saludo desde Santana, California. Gracias, Héctor. Igualmente, colega Lupita Blue, dice: buenas noches, gracias por compartir. También excelente terapeuta. Gracias, Lupita. Silvia Vallejo dice: buenas noches, saludos y bendiciones. Gracias, Silvia. Isabel Castillo dice: buenas noches, saludos. Igualmente, buenas noches, Isabel, también saludos. Ana Obando, que no es transmisión de Radio Humanismo, sino está Ana Obando y Monse también. Dice ahorita Ana Obando, dice: buenas noches, Roberto, Alex, Charlie y todo el equipo de la cabina. Saludos para todos, lista para escuchar. Buen regreso a sus casas. Gracias, gracias, Ana Obando, y nos mandan unos corazoncitos. Por cierto, estoy viendo, nada más han compartido 2 veces el programa, ¿eh? Ya vieron cómo son. Les iba a decir demasiado, pero me dijeron que me comportara. Carmen Almanza dice: buenas noches. ¿Perdón? No, es Almanza. Sí, ven para que me creas, güey. Carmen Almanza, ya hasta me corriges, ¿verdad? Buenas noches, escuchándolos nuevamente. Muchas gracias, Carmen. Coco Arreguín dice: buenas noches, también muy recurrente aquí, Coco, gracias por acompañarnos. Dice: buenas noches para todos, lista para seguir aprendiendo. Gracias. Ay, güey, gracias por compartir. Dios los bendiga. Igualmente para ti, Coco, muchas gracias. Nuestro padrinazo y toda su familia, José Arturo Calderón Fernández. Cordial saludo para toda la comunidad desde León, Guanajuato, de parte de la familia Calderón Rosas. Muchas gracias, padrino, por acompañarnos. Un placer saber que todos ustedes están aquí. Y les damos un saludo respetuoso a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, padrino Arturo. Estela Vera dice: buenas noches. Gracias. Igualmente, Estela, ¿ya vieron cuál es el problema de no encontrar el sentido de la vida? Ya me corriges, güey. Fíjate, ¿sí? Dice Josefina Cendejas, no es cierto. Antes fue mi madre, Emma Marta Arzate Copca, dice: hijo, buenas noches, mami, aquí andamos, chambeando como nos enseñaste, así que ni me reclames. ¿Va?
Alberto Adjuntas dice, buenas noches, saludos en cabina y es un gusto escucharlo y así aprender más. Saludo Alberto, un abrazo. Josefina Cendejas dice, hola, buenas noches, gracias por tan valioso tema. Saludos todos en cabina. Estamos agradecidos por tanta ayuda que nos han brindado. Sumamente agradecidos, atentamente, familia Cendejas. Manuel Ruedas, ¿sí te acuerdas de Manuel? Elvia, Luz, sí me acuerdo de ella también. Christopher, Adrián, Nicky Ruedas, Beatriz Brito, toda la banda, ellos han venido para acá, todos los Cendejas, amigos y muy cercanos, muy queridos de mi padre. ¿Qué onda, Charlie? Ya por los quintos, ¿no? Javier Plata Cordero, saludos, el buen Javier de Alabanet. Me toca compartir en el aniversario del grupo, voy a ir, ¿qué día? Creo que el 20 de este mes voy a ir. Lo voy a checar y lo voy a poner en la agenda también, lo anunciamos aquí por Radio Humanismo. Me toca compartir en el grupo de ahí de Alabanet. ¿Qué traes? Nada, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Nada bien, cara. Pareces loquito, güey. A ver, te sacas de onda, yo sé que ahorita, acuérdate que está la gente, Charlie. José M. Díaz, hola, buenas noches, padrinos, me da mucho gusto escucharlos, le mando un fuerte abrazo, mil gracias. Al contrario, Pepe, gracias, Pepe de allá de Oklahoma, amigo de la casa, de la estación, de aquí de la clínica. Te mando un saludo a ti y a toda tu familia que se conectan a escuchar la transmisión, gracias. Dice mi madre, mamá Marta, dice, Fran enseñó la dinámica espiritual, totalmente de acuerdo, madre. Dice Josefina Cendejas, gracias a los profesionales de esa clínica, mi familia asistió y asiste a terapia psicológica, muy recomendable. Gracias atentamente, familia Cendejas, Manuel Ruedas, Nicky Ruedas, Elvia, Christopher y toda la banda, Adrián, Beatriz y Brito también. Gracias por el comentario. Ellos nos conocemos de hace ya bastante años y quien publicó fue Josefina. Nicky es su mamá de Manuel, de la Mane, sí, de toda la banda de allá, que siempre se han tenido mucha confianza. El Rafa también estuvo aquí. Y pues bueno, son muy queridos aquí y gracias por los comentarios. Laura Fabiola Carrillo dice saludos Laura. Dice mamá, dice hola Charlie. Maya Aguirre, amiga de psicóloga, colega de allá de Los Cabos, excelente compañera de grupo, le chamé allá de muchos años. Dice buenas noches, saludos Robert y Charlie. Gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Gracias, May. Gracias por conectarte y por tus saludos. También nos escribe Juan Silva. Dice buenas noches, saludos desde Colima, México. Gracias, Juan, bienvenido aquí. Gracias por tus saludos y la transmisión. José Luis Ayestarán, también miembro de aquí del Samadhi. Dice buenas noches, Alex y Charlie. Veo que andas bien pinche fumado. Yo soy Roberto. Es el Miguel, sí. No se escucha. Sí, es compañero de grupo, por eso le cargo la pila. Maritza Sánchez González dice buenas noches, padrinos, buen regreso a casa. Muchas gracias, Maritza, gracias por tus deseos. Ya puso saludos Roberto y Charlie, pero ya no lo pudo borrar, entonces aquí no es como en el WhatsApp. Monse Bulma Barrón dice hola chicos, un gusto de escucharlos, atentos y aprender. Le mandamos un saludo. Ella es hija de Ana Obando, mamá de la tristeza, del Alberto y de Christopher. Le mandamos un saludo. También amigos de aquí de la clínica del Samadhi. David de la Cruz dice caballo, requiere una terapia, jaja, saludos a todos. ¿Desde cuándo, negrito? Pero pues bueno, te haces del rogar. Él es compañero también de aquí de la clínica ya de hace muchos años. Eduardo Tello, saludos padrino Roberto, igual Charlie, saludos, buenas noches, excelente tema, qué buen dúo. Sí, gracias Eduardo. Víctor Chabullo García, mejor conocido como el Chabullo, él es el coordinador de la mesa de primera del grupo Samadhi. Se tarde pero sin sueño, Ruperto, saludos para los dos. Un abrazo mi querido Chabullín, ya sabes que se te quiere, eres la banda. Dice mi madre, Charlie, lee el libro de la presencia ignorada de Dios, ¿sí? Aunque sea baja, pruébatelo de internet, es de Víctor Frank. Y pues a quien guste, la presencia ignorada de Dios, den una checada y pues ahí nos retroalimentan con lo que hayan sacado, encontrado, cada quien sacará cosas diferentes y buenas. Sasa White, mejor conocida como la Darla, le mandamos un saludo. Buenas noches, les mando un fuerte abrazo y un saludo, gracias por un día más, por compartir. Gracias, Darla, de los servidores que siempre están aquí, tanto en la transmisión como en el Samadhi.
Dice mi madre, ¿dónde anda tu hermano? Salió a hacer otras actividades, anda con su familia, no te preocupes, anda tranquilo. Florecita Becerril dice, saludos, buenas noches. Beto Meneses dice, saludo. Dice, soy nuevo, bienvenido Beto, aquí tienes tu casa. Y yo creo que ayúdenos a compartir, ¿no? Alguien le servirá. José Luis Ayestarán dice, perdón. Está bien, no te preocupes, mi querido amigo el José Luis de la Ayestarán, en servidor también del Samadhi. Con mucho fondo el tema, Charlie. Con mucho fondo para poder darle sentido a lo que son las misiones, me atrevería a decir, existenciales, y que de ahí de la espiritualidad se desborda. Vamos a pasar la siguiente sesión, las características que muestra la logoterapia, y de ahí, bueno, pues nos vamos en grande porque este tema da para mucho. Yo creo que la siguiente semana anda ya por acá el Pit, y pues un placer, dentro de 15, un placer estar como cada noche cuando se puede, algunas veces en línea, otras veces tras bambalinas. Un gusto de verdad haberle dado un sentido existencial a este modelo de recuperación, y también a lo que heredó mi padre, mi madre y muchos de mis ancestros para que todo esto fuera posible. Les agradezco yo de mi parte el tiempo que invierten, y compartan, a alguien les servirá, ¿no? De entrada a mí, darle una checada, volverlo a escuchar y ver los factores que están ahí. Vámonos, Charlie, despídete. Pues muchas gracias por el tiempo, por la compañía, por el conocimiento compartido, por la amistad, y gracias a todos los que se conectaron a la transmisión por formar parte de este movimiento. De verdad que compartir, reaccionar y comentar sí hace que esto llegue a otras partes, por supuesto. Y a visitar el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, que está en todas las transmisiones pasadas. Ahí si alguien se atrasó con alguna la puede volver a ver. Y pues es de ayuda para el canal, para el grupo. Está la página de la Clínica Humanista, que es donde también se brindan tratamientos de rehabilitación para personas con conductas adictivas, compulsivas, alcoholismo y drogadicción. El grupo Samadhi, se viene el aniversario, más bien ya fue el aniversario, pero se viene el festejo. Y pues gracias a todos por conectarse, son bienvenidos a las transmisiones futuras. Gracias por el tiempo, yo me despido y me voy del otro lado. Gracias, mami. No, te fuiste desde hace años. Dice Yasmín Sotelo, que tengan una excelente noche y que lleguen bien a sus casas esta mañana. Muchas gracias, Yasmín. Saludos a toda la banda de Radio Humanismo del Samadhi. Prepárense porque ya está cerquita el taller vivencial de herencias generacionales. Herencias, ¿va? Que descansen, muy buenas noches, hasta la próxima. Cuídense. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.